Hace poco tuve por fin la oportunidad de ver 1976, celebrada obra nacional que estuvo obteniendo variados reconocimientos y galardones desde lo nacional hasta haber competido dentro del mismísimo Festival de Cannes, y con su revuelo me generó un genuino interés por descubrir de qué trataba todo el asunto, cosa que tras su estreno en plataformas de streaming pude lograrlo y quedé con varias impresiones al respecto. Esta viene a ser la ópera prima de la reconocida actriz ahora vuelta directora Manuela Martelli, a quien en lo probable reconozcan de lo que ya son prácticamente algunos clásicos nacionales como Machuca o Be Happy, ambas de comienzos de los 2000, pero su buena agua ha pasado bajo el puente desde entonces, y con el tiempo podemos deducir que ha ganado la suficiente experiencia como para ahora atreverse a tomar la silla del mando y plasmar su visión en una obra, la cual además coescribió junto a Alejandra Moffat. Este relato nos ubica en el año titular y nos pone en la perspectiva de Carmen, una mujer de clase alta que acude a su casa en la playa para supervisar su remodelamiento, pero dentro de la comodidad de su estilo de vida se le pedirá un favor que alterará por completo la normalidad a la que está acostumbrada, adentrándose así en todo un mundo por completo desconocido para ella. Primero que todo, y haciendo inmediata referencia al elefante en la habitación, desde el título podemos inferir que este se trata de nada más ni menos que un filme político, ambientado en cierto periodo histórico que suele generar división entre las audiencias del país en cuanto a cine, y por lo mismo sin siquiera haber visto la película sé que habrá gente quejándose en el estilo de "oh, qué bien, otra película de dictadura, lo que faltaba". ¡Qué bien! Pero tengo intenciones de profundizar en este polarizante debate en un video ensayo más adelante, por lo que por ahora aferrémonos a lo que es netamente la obra por sí misma según sus méritos y cómo funciona a nivel individual, intentando no dejarnos llevar por nuestros sesgos políticos, aunque en este caso es prácticamente imposible que no se nos escapen aunque sea un poco, pero creo yo que jamás deberían llevarnos a un nivel en que nos hagan ponernos a opinar sin haber visto una obra solo teniendo como base el contexto en que se ambientan. Ya con eso vale decir también que en este canal intento abstenerme lo más posible de temas políticos al considerarme bastante iletrado al respecto y por ende prefiero abstenerme de opinar más allá, pero curiosamente creo también es meritorio decir la curiosidad de que esta es la primera película que cubro que trata de o está ambientada en tiempos de dictadura dentro de las por ahora pocas que he cubierto que son chilenas, lo que sirve más o menos para hacerse la idea de cuál es el punto central del futuro video ensayo recién prometido. Ya dejando eso de lado, aún al tratarse de una película ambientada en dictadura, puedo decir que de todas formas no me pareció que busque crear un juicio o un comentario demasiado directo al respecto, al menos en temas políticos. Sí tiene su clara postura y hace comentarios potentes al respecto que componen de cierta forma un mensaje final, pero creo que si por alguna razón quisieras ignorar ese apartado, la película funciona por muchas otras razones y su experiencia se sostiene también en muy buena medida por el sentir que busca generarte, por la experiencia que implica, por la tensión que trata de suscitar, pues creo que algo muy importante decir de esta película y que no me esperaba era el hecho de que es prácticamente una de suspenso político. Claro, en lo primordial es un drama de época, pero no me esperé que se interpolara tanto con el reinado del thriller. Y es que a medida que se va desarrollando el relato, la tensión va escalando con gradualidad, desde un punto en que empezamos a notar elementos que van generando ansiedad aunque no demasiada, hasta ya un momento en que hasta las cosas más sencillas nos tienen preocupándonos por la seguridad de nuestra protagonista y de su familia o sus personas cercanas, haciéndonos dudar constantemente si es que ahora todo está a punto de derrumbarse o si solo es un momento de paranoia en acción. Saquemos lo obvio del camino, pues hay que decir de inmediato que esto es posible gracias a la espléndida dirección, la cual resulta mucho más meritoria al recordar que se trata de un largometraje debut, y es gracias a esta visión en particular que la trama bastante minimalista se pone en escena de modo que en los ojos de muchos otros directores no hubiera funcionado o lo habrían hecho del modo más plano posible, tanto en el ámbito de la mencionada tensión como en el de darle propósito a lo que estás contando sin palabras. En este sentido, la cinematografía es formidable, no solo en un sentido de que las tomas entre comillas se ven bonitas, por decirlo de modo muy básico, sino que el lenguaje visual es notable y cualquiera puede darse cuenta que cada encuadre tiene su propósito en cuanto a transmitirnos o comunicarnos algo sin necesidad de decirlo en palabras, sea en desarrollar la atmósfera cada vez más opresiva y paranoide o en construir subtexto. Incluso el uso del color es un aspecto que se nota fue pensado con antelación, y para ejemplificar todo esto tendré que entrar en ciertos detalles, pero nada que sea un spoiler muy potente, al menos sin conocer el contexto en que se están dando, pero igual recomiendo ver el filme sin saber nada, pues es de esos que experimentas muy diferente una vez que ya lo has visto, así que pueden saltar al minuto mostrado en pantalla para saltarse estos detalles. No me digan que no les advertí. Para empezar, Carmen vive en una burbuja tanto de clase como política, tan solo preocupada por cosas que hasta se podrían considerar banales como buscar el tono rosado, que simboliza su ingenuidad, ideal para pintar su casa, con un tono tal como el del templo que vemos en un inicio, que si no me equivoco corresponde al Palacio Ducal en Venecia,
templo donde además, según entiendo, habían prisiones donde llegaron a torturarse a sus encarcelados y haría también bastante poético el proceso. Intentar ocultar con colores claros, con inocencia y con paisajes paradisíacos lo que por dentro es un infierno donde las peores atrocidades han acontecido. Son detallitos minúsculos, pero que, como yo, si uno los pasó por alto porque no tenía ni idea de ello al ver la película y se entera al investigar después, agregan una buena cantidad de capas y reflejan el grado de detallismo que ha de haber habido en cada aspecto. Siguiendo, para acentuar la burbuja de clase de nuestra protagonista, casi siempre se le ve separada de sus trabajadores mediante la línea de los vidrios o el nivel del terreno que están pisando cada uno, elementos que señalan esa distancia social respecto a ellos, o también de Julita en la parroquia, a quienes siempre se les ve separadas por las puertas o de estar en la misma habitación jamás se les enfoca en el mismo encuadre. Solamente se les muestra juntas en esta maravilla de plano, que logra simultáneamente acentuar distancia, pero también complicidad. También tenemos otras escenas con un carácter simbólico, con un bello subtexto metafórico entre lo que se dice y lo que se representa. Entre ellas destaco una con el mar y un cuento que se hila con un juego de escondidas en el bosque. Creo que ahí hay una intención de hacer un comentario y me pareció muy bello, aunque igual podría haberse acentuado más ese carácter metafórico. Pero puede ser que tal vez no tuviera esa intención y estoy sobrepensando, aunque me dejaría dudando entonces del porqué de esa secuencia. Por último, dentro de este aspecto se hacen también ingeniosos paralelismos en su estructura que le van dando un buen sentir circular a todo el relato, que se potencia con cómo las implicaciones de acciones hasta cotidianas u otros detalles van cambiando dependiendo de cuándo y cómo deciden mostrarse, lo que enfatiza la sensación de seguridad del comienzo y la detención al final, en cosas como manejar por la carretera libremente sin temor a que pasen autos cerca y hasta dejándoles adelantarte, en contraste a más tarde cuando el mero hecho que se acerque un auto es señal de alerta, la escena con la pintura que de primera se utiliza para contextualizar, aunque también con cierto sentir metafórico, más adelante enfatiza lo mucho que la protagonista se ha sumergido en todo el asunto, también las secuencias con el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los elementos que podemos señalar y seguir maravillándonos ante lo propositivos que resultan. Pero bueno, ya sin extenderme más de la cuenta en detallismos que pasarían a convertir esto más en un análisis, hay que entrar a recalcar también un elemento que no hace más que complementar a la perfección todo lo recién expuesto y garantizar que funcione así de bien. Y esas son las actuaciones, en específico Aline Kuppenheim en el rol central hace un trabajo de primera categoría y es el mejor desplante que le he visto realizar hasta la fecha. Se mete por completo en su personaje y complementa mucho todo el subtexto mencionado en cuanto a su caracterización y contexto, además de que logra transmitir su cada vez más menguante estado mental, acarreando la película en sus hombros con facilidad y representando muy bien el desarrollo que va teniendo su personaje, en el cual tampoco profundizaré para que puedan presenciar ustedes. El resto del reparto hace un buen trabajo, pero en retrospectiva no es como que Aidan más tenga mucha oportunidad de brillar y hay varios miembros del elenco bien reconocidos que solo se les reserva para lo que casi son cameos. Tenemos por ejemplo a Alejandro Goich, Marcial Tagle o a Antonia Segers, y esta última en especial tiene un papel casi incidental, el que curiosamente, aun cuando ella me parece una gran actriz, su personaje me pareció aquí distractor y hasta caricaturesco, pero acentuándose más por el hecho de que los diálogos que debe decir resultaban así, como una caricatura, aunque intencional. Pues ojo, lo más triste es que esa caricatura suena muy viva en el presente 2023. Parásitos, traidores a la patria. Ese hospital de usted está infectado comunista. Pero esa escena al menos me pareció una no tan necesaria dentro del gran contexto de las cosas. Podemos seguir hablando de otros apartados también notables, incluyendo lo que es el diseño de producción y la ambientación, que son parte fundamental de conseguir transportarnos a esa época, con los comerciales que se transmiten en la tele, las películas que los personajes ven en las televisiones, los anuncios de la radio de la época, el vestuario, en fin, todo refleja un presupuesto muy bien empleado para representar lo mejor posible el marco temporal. Pero creo que el aspecto que no se puede dejar pasar y que complementa infinitamente es la música de María Portugal, con instrumentación variada entre bronces e inclusiones más electrónicas que van generando un tono entre misterio hasta lo ya de lleno ansioso. Hay secuencias que ponen los nervios de punta debido a la perfecta sinergia entre esos ruidos casi industriales con el cómo la secuencia está ensamblada visualmente para sugerirnos que algo malo va a suceder. Si bien creo que en cierta medida todo seguiría funcionando de todas formas sin la música, es un apartado que ayuda montones a crear esa personalidad particular y elevarla a algo que no es lo típico. Creo que no sentía algo así desde que vi la última temporada de Better Call Saul. Por lo demás, lamentablemente creo que también tiene ciertas imperfecciones que me evitaron llegar a amarla por completo, siendo a mi parecer la más grande el hecho de que aun cuando su intención principal es ser rica en subtexto, en las sutilezas de las situaciones y suscitar emociones mediante la tensión y demás, el argumento o su trama resultaron quizás demasiado lineal y predecible,
previsibles. Sí, hay algunos giros y momentos clave, pero la gran mayoría o los vi venir a distancia o sospechaba que iban a resultar de cierta forma. O sea que no me gusta afirmar como si fuera una suerte de evidente, sino que por el contrario, porque tiene que ser demasiado el caso como para que yo me queje de esto. Cuando empecé a entender hacia dónde iba la película, de inmediato vi venir el punto exacto en que iba a terminar. Literal, la escena final de la película fue tal cual lo que vi en mi cabeza. Y en sí, claro, también se trata más del viaje que de la meta en sí, y si el viaje es específico, pues qué más da. Pero no puedo evitar sentir que debido a esa previsibilidad, o quizá por no atreverse a llevar el relato a un punto más arriesgado con su final, el resultado evitara aterrizar como algo incluso más satisfactorio, pues en retrospectiva se siente como que realmente la escala de las cosas nunca fue tan alta como se podía sentir mientras estaba viéndola por primera vez. En otras palabras, si la conclusión hubiera sido aún más potente, o si se hubieran dado escenas donde lo que hay en juego se sintiera aún más, quizá me hubiera sentido más eufórico por el filme. Quisiera poder ejemplificar, pero no quiero adentrarme en más detalles y, ojo, insisto en que hasta ahora he dejado más que claro que la película construye muy bien el tipo de experiencia que quiere ser. También otra cosa que me parece necesaria comentar es la arista psicológica de la película, pues es una que nos muestran tiene cierta relevancia en un comienzo, pero ya después como que deja de desarrollarse y ya de lleno es olvidada, lo que me lleva a preguntarme entonces cuál era el punto de todo ello. Quizá desviar nuestra atención y hacernos pensar que todo esto sería más un viaje psicológico que político. Digo, tiene sentido, pero no me parece que esté muy bien construido. Se nos muestra que Carmen toma altas dosis de medicamentos y en buena parte sí es algo que se sugiere que la hace estar más paranoica en la parte más tardía de la cinta, además de estar algo disociada en ciertas escenas. Incluso tenemos ese momento donde se discute de lo de las antiguas vacaciones donde ella, y cito, se mandó a cambiar, pero todo eso queda en el aire y no es como que aporte más allá en su caracterización o a la manera en que ocurren los hechos. Claro, se deja de lado para que ya el suspenso político tome el completo control, pero viendo nuevamente el filme te hace cuestionar que podría haberse aprovechado aún mejor esta rama argumental, o que ese tiempo se podría haber usado para construir mejor otros apartados. Pero ya fuera de todos esos peros que pueda tener, y para concluir, estamos ante una muy buena cinta chilena que me hizo comprender ese aclamo que tiene por detrás. Quizá no quedé tan particularmente eufórico como la porción más entusiasta de la crítica, pero sí es un filme que conforme más pienso en él, mejor me va pareciendo en retrospectiva, y sin dudas tengo ganas de revisitarlo en algún momento para imbuirme de las capas de subtexto que me haya perdido, dejando una potente conclusión que en ciertos aspectos, aunque en un modo bien distinto, me dio reminiscencias a la lista de Schindler, al menos en su postura de que si uno tiene la oportunidad y los recursos o el estatus social como para hacer algo por el prójimo, incluso en situaciones donde la propia vida pueda estar en riesgo, es mejor tomar esas oportunidades aun si fallan y terminemos sintiendo culpa de no haber podido hacer lo suficiente que ameritara la situación, pues solo tomándolas existirá la posibilidad de hacer un cambio real, en contraste a como ha sucedido mucho en este país, hacer ojos ciegos y quedarse en una burbuja de comodidad cuando otros no pueden tener ese lujo, o peor aún, jugarle en contra al prójimo solo para salvarse a uno mismo, para luego vivir con la culpa de que debido a nosotros el resto ahora está peor, o incluso peor, que es el caso de muchas situaciones aquí en la realidad, ni siquiera sentir culpa por esos hechos. Como un todo, le recomiendo bastante si tienes la disposición a querer ver más una obra que se construye a base de su tono, atmósfera, lo que busca hacerte sentir y más a base de lo que se sugiere que lo que se cuenta explícitamente, pues no conseguirás lo que buscas si llegas a verla esperando una trama y narrativa con grandes eventos o dinámica, así como abundante diálogo, sin insinuar que el diálogo aquí sea malo, a excepción de la escena del bote con Antonia Segers. Como sea, sobre la base de esa finalidad un poco sensorial tenemos un resultado bien tenso, evocando ansiedad con precisión y esa sensación de que te persiguen a cada momento, o esa ambigüedad de no saber si te tienen en la mira o si solo es la ansiedad haciendo de las suyas, por lo que si te gustan ese tipo de experiencias también te las recomiendo a montón. Y como dije, eso es lo que busca y mejor consigue el filme, dejando a su directora como un muy prometedor nombre que consigue lo que otras personas al mando hubieran dejado como un simple relato que no hubiera funcionado ni a nivel narrativo ni tonal. Y todo queda como un gran recordatorio de que no siempre se trata de la idea o concepto que tienes en el papel, sino del cómo decides ponerlo en práctica y darle un propósito a cada uno de sus elementos. Si el video te gustó, te invito a compartir, seguirme en redes sociales y a suscribirte para estar en sintonía con más contenido tanto de cine como de música. Sin más que decir, te deseo un excelente día, tarde, noche o lo que sea y nos vemos en un próximo video.